Eh, Perfecto, ¿todavía se escucha como robot? ¿O ya no? Sí, ¿Se escucha todavía. bien? ¿Se escucha como robot? Aún. Sí, Ya, como déjame robot. solo un segundo. Cuando internet anda un poco lento. Y ahora se me escucha bien, pero lejos, ¿cierto? Ok, Sí, sí. ok. Dame un segundo que tengo que volver a reiniciar esto para que ande bien. Si no, no va a capturar el audio como corresponde, así que les pido disculpas por los problemas técnicos. Esas son las desventajas de la tecnología. No, nos ayudan bastante, pero de pronto nos fallan. Perfecto, ahí está. Aló, 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 aló. Ya, ahora se supone que a partir de ahora deberían escuchar bien. ¿Aló? ¿Se escucha bien o no? Perfecto, ya. Ahí está entonces. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Bendiciones, mi hermano Ismael. Muy bien, entonces lo que vamos a estar hablando a partir de esta noche es el tema de la escatología. El tema de la escatología. Nosotros estamos viviendo en un mundo convulsionado, sin duda alguna, ¿cierto? ¿Quién podría decir que esto no es así? Estamos viendo que la maldad, el egoísmo, la falta de temor de Dios de parte de los propios países, de las naciones poderosas, demuestran claramente un desprecio por la vida, demuestran que no se conforman de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y todas esas cosas que nosotros vemos, sumado a terremotos, sumado a catástrofes climáticas, normalmente nos dan a entender, y es como normal eso, que estamos en los últimos tiempos, que estamos llegando al término o al punto final de nuestra era. Y eso es como lo que existe dentro el pensamiento interno de mucha gente, cuanto más de nosotros los cristianos, quienes creemos y quienes confiamos en el Señor. Todo pareciera apuntar que estamos dirigiéndonos de una manera apresurada, exabrupta, a lo que sería, ¿cierto?, los últimos tiempos, porque todas estas situaciones que estamos viendo nos muestran que el juicio de Dios estaría pronto a llegar. Y también llegamos a ese tipo de conclusiones porque cada vez que leemos en la Biblia la maldad del ser humano, podemos ver cómo el juicio de Dios llega. Y eso es algo que está sin duda a lo largo de toda la escritura. Vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, cómo la maldad del hombre, que de continuo, su corazón de continuo lo llevaba al mal, generó que Dios mirara aquella maldad y tomara una determinación, la determinación de destruir el mundo por completo a causa de la maldad del hombre. Con ello solamente salvó a Noé y trajo juicio sobre toda la humanidad. Y eso es lo que vemos nosotros, ¿cierto? Y cuando vemos esta época, podemos ver cómo el corazón del hombre, del ser humano, va de continuo al mal de igual forma. Entonces, es normal que pensemos que todo esto apunta hacia un momento cúlmine donde esto va a reventar, el Señor Jesucristo va a volver y finalmente pasaremos al estado eterno. También otra cosa que normalmente sucede es lo que, o al ver nuestro entorno, ver lo que está pasando en el mundo, podemos ver cómo es que es muy similar lo que sucedió, perdón, en Génesis capítulo 11, donde se habla de la Torre de Babel. Las naciones, ¿cierto?, que comenzaron a surgir, a crecer luego de que Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, comenzaron a poblar nuevamente la tierra. Vemos que la gente comenzó a tener un deseo de establecer una civilización, pero una civilización que se reunía, se aunaba y que estaba todo en torno a la figura de una gran nación, un gobierno comunitario. No sé si le suena. Bueno, eso fue lo que sucedió en Babel. ¿Y qué fue lo que vino después de eso? Un juicio de Dios donde Dios confundió las lenguas y repartió a las personas según su lengua,
en distintos lugares, ¿cierto? Y vemos un juicio de Dios. También nos encontramos con el famoso episodio de Sodoma y Gomorra. Vemos cómo es que había una desobediencia tal en estas ciudades, el concepto de la sexualidad estaba totalmente pervertido, hacían lo que querían con mujeres, con hombres, era realmente un tremendo desorden moral el que se vivía en Sodoma y Gomorra, y vino juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos todos esos antecedentes bíblicos y vemos las noticias el día de hoy, y ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Estamos en los últimos días. ¿Por qué? Porque justamente está todo, y todo es conforme a lo que vemos en la Biblia. Ahora, yo me gustaría preguntarle algo. ¿Acaso la maldad y la perversión es algo que solamente sucede en esta era y en la era de la Biblia? ¿Acaso a lo largo de la historia de la iglesia no ha sucedido esto? Y déjeme eh, poder guiarle en este pensamiento, porque ese es el tema. Nosotros vivimos en esta época y lo que vemos en esta época nos llama la atención, pero básicamente nos llama la atención porque por lo menos hace unos 40 años atrás, 50 años atrás, nuestra nación tenía un cierto orden, una cierta regla moral a la cual seguía, que conforme a lo que nosotros estamos viendo hoy, evidentemente es distante, o sea, ha cambiado todo mucho. En los últimos 15 años todo ha cambiado, la moralidad ha cambiado. El otro día veía una noticia donde un humorista nacional, Dino Gordillo, está pasándolo mal en el hospital. Yo me acordaba cuando era pequeño y veía a este humorista en Viña del Mar haciendo chistes, por ejemplo, de homosexuales, y todos se reían porque era gracioso. Pero hoy por hoy, un chiste con respecto a la sexualidad de alguien no es gracioso. De hecho, todos te atacan por de alguna manera, ofender la sexualidad de las personas. Entonces, el mundo ha cambiado. En nuestro país, las cosas han cambiado. Y todo esto nos hace pensar, y aquí va el punto, erróneamente, que lo que estamos viendo ahora no ha sucedido a lo largo de la historia. Y hermanos, debemos saber que ciertamente para nosotros esto es nuevo, pero la maldad del ser humano ha estado presente siempre, y las cosas que nosotros vimos ahí ha estado de continuo a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Acaso no había perversión y maldad en Latinoamérica? Mire, fíjese lo que le voy a decir. ¿Acaso no había perversión y maldad en Latinoamérica antes de la llegada de Cristóbal Colón en el año 1492? ¿No había maldad? Sí la había. Todos aquellos que estudiamos un poquito de historia, vamos a encontrarnos como habían reinos como el Azteca, como el Inca, que eran sumamente violentos, idólatras, sumamente idólatras, hacían sacrificios de personas, le arrancaban el corazón, se lo ofrecían a los dioses. Unos verdaderos derramamientos de sangre, unos verdaderos holocaustos humanos se vivían aquí en Latinoamérica antes del año 1492. Entonces, cuando vemos todo esto, podemos decir, en realidad, no es tan de ahora el concepto de la maldad. La maldad en el ser humano, o la maldad de la humanidad, es algo cíclico. Y lo único que la frena es la predicación del evangelio. Entonces, eso es algo importante que tenemos que señalar. No es que ahora estamos viviendo en época malvada, sino siempre se ha vivido en una época malvada. Lo que pasa es que nuestra generación, aquí en Occidente y también en nuestro país, nos está tocando ahora ver eso a nosotros. Entonces, como ahora lo estamos viendo nosotros, lo asimilamos directamente con esos pasajes que acabo de explicar del Antiguo Testamento, particularmente del libro de Génesis. Entonces, esto no significa que ahora el mundo está malo. El mundo siempre ha estado malo, pero ha pasado por diversos ciclos, donde la maldad llega a un punto álgido, viene un juicio de Dios y la cosa cambia, y Dios visita al mundo y refrena la maldad, y es así, es un poco cíclico el proceso que el mundo ha pasado. Ahora, otro punto importante, por ejemplo, hoy hablamos del tema de la homosexualidad, hoy hablamos del tema de la depravación, pero en el tiempo en el cual vivió el apóstol Pablo, las esculturas que estaban en las calles de la Grecia antigua, del Imperio Romano, de Greco-Romano, eran verdaderos falos colgando.
habían templos donde mujeres se prostituían, públicos, gigantes. Eso era lo que sucedía, eso era lo que pasaba. La historia habla de 12 Césares. Y de los 12 Césares, fíjese usted que solamente uno no tuvo esclavos varones, esclavos sexuales varones. O sea, 11 de los 12 Césares practicaron la homosexualidad de una manera deliberada, no de una manera, digamos, bajo, no sé, la superficie o dentro del closet, sino a destajo. Y eso sucedía en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, la maldad en el ser humano, la maldad del hombre siempre ha estado presente. Entonces, podríamos decir que en ese sentido, por lo menos en el sentido de poder ver la maldad, claro, es algo novedoso para nosotros, pero no es algo nuevo en la historia de la iglesia. La iglesia ha visto con sus ojos épocas sumamente oscuras. No olvidemos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial todo lo que sucedía. Todos pensaron, o muchos pensaron que el Señor iba a venir ahí. Y ya han pasado más de un siglo y todavía el Señor Jesucristo no viene. Entonces, ese es un punto importante. Todo parece que estamos en los últimos tiempos y efectivamente estamos en el último tiempo, pero una cosa que vamos a tocar Dios mediante la próxima semana es que debemos entender, y lo voy a adelantar, debemos entender que estamos en los últimos tiempos desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Desde ese momento estamos en los últimos tiempos. O sea, desde la venida del Señor estamos en los últimos tiempos y esto puede terminar ahora, si es que el Señor Jesucristo viene, o bien puede durar varios siglos más, no lo sabemos. El día ni la hora no lo sabemos. Entonces, ¿por qué se da tanto este boom o este vicio o esta fijación por la escatología? Y también se debe a que tristemente muchos maestros cristianos, y sobre todo ahora en esta época, donde internet, los canales de televisión, la radio, ¿cierto?, hacen masivo todo, están proponiendo o explican con la Biblia todo lo que se muestra en los noticiarios. Entonces, toda esta tendencia de algunos pastores, de algunos maestros a decir, este conflicto tiene que ver con esto, y tiene que ver con la profecía bíblica, y tiene que ver con esto, con aquello, todas esas cosas, todas esas situaciones, en realidad llevan a muchos a decir, estamos en la última, estamos en la última. Y es cierto, sí estamos en la última, pero lo que yo quiero contarle es que estamos en las últimas desde que el Señor Jesucristo vino por primera vez. Así que no sabemos ni el día ni la hora. Ahora, ciertamente, uno puede tomar atención y ver que la maldad del ser humano está llegando cada vez más a un punto en el cual ya no hay verdaderamente un retorno. Entonces, ¿qué sucede? Estos maestros que son populares, porque también, seamos honestos, estos temas son bastante sensacionalistas, llaman mucho la atención. No sé, sale un pastor, el noticiero profético, hablando de lo que sucede en Afganistán, y habla de lo que sucede en Afganistán y no tiene nada que ver con la Biblia lo que dicen, lo que pasa en Afganistán, pero tratan de hilvanar o juntar de alguna manera lo que está pasando allá. Entonces, eso, por ejemplo, genera cierto morbo en algunos hermanos cristianos y finalmente pasa este mal enfoque que se da muchas veces a esta mirada de la escatología. También lo que pasó hace unos cuantos meses atrás, el conflicto entre Israel y los palestinos, ¿cierto? ¿Ves que surge el conflicto palestino-israelí? Sale algún pastor diciendo, oh, estamos a punto de que se construya el tercer templo y todas esas cosas. Entonces, esa presencia de maestros un poco sensacionalistas genera confusión muchas veces y que la gente esté más preocupada de lo que dan en CNN o lo que sale en el diario que lo que la Biblia dice realmente con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo más terrible? Lo más terrible es que esta mirada que algunos maestros tienen, algunos expositores tienen, de poder tener una visión sensacionalista y poder darle o interpretación bíblica a todo lo que sucede, no es algo bueno y honestamente ha sido nefasto. Yo cuando chico, cuando pequeño, ¿todavía se escucha mal?
Ya, perfecto. Está fallándonos la banda ancha. Perfecto, ahí se va a escuchar más o menos, pero se va a escuchar. Cuando yo cuando era pequeño, recuerdo que en la iglesia donde mis papás iban, y yo iba, yo escuchaba lo que se hablaba, lo que se decía, de pronto algunos pastores iban a visitar y hablaban de los códigos de barra como la marca de la bestia, por ejemplo. O sea, no, si en realidad en el código de barra es la marca de la bestia, así que si tú sumas todos los números grandes te va a dar 666. Así que mucho cuidado porque dice que con esto se podía comprar y vender. Entonces, ¿qué pasó? No pasó nada, porque no era la marca de la bestia. Después pasaron los años y empezó a aparecer toda la tecnología en microchip. ¿Y qué pasó? Algunos pastores sensacionalistas comenzaron a decir, en realidad no era el código de barras. Lo que pasaba, la marca de la bestia, es sin duda alguna un chip que se le va a implantar en la mano o en la frente a las personas. ¿Ya? Es un chip. ¿Pero qué pasó? ¿Cuánto tiempo llevan los chips obrando y todavía no es o todavía no aparece la marca de la bestia? Entonces, lo que estos maestros sensacionalistas hacen, tristemente, es tergiversar la escritura, poder interpretarla en función al diario y abrogarse de alguna forma esa, esa misión o ese Dar la escritura antojadizamente y después nadie les dice nada. Se equivocan y no se retractan, se equivocan y no piden perdón. Y en medida que van pasando cosas, comienzan ahora a interpretarlas de otra forma. Entonces, este es un tema, hermano. Yo me acuerdo, bueno, estamos en septiembre, esta semana se cumplen unos cuantos días más el aniversario de la caída de las Torres Gemelas. ¿Ya? Yo me acuerdo que yo era chico, que estamos hablando del año 2001, y recuerdo haber oído varias enseñanzas que decían, oye, la caída de las Torres Gemelas está en la Biblia. Dios profetizó la caída de las Torres Gemelas. ¿Pero dónde está eso? Y los hermanos decían, mira, en Isaías capítulo 30, versículo 25. Les voy a leer el pasaje. Isaías 30, 25 dice esto. Sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada habrá arroyos de aguas perennes el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. Ahí está clarito, decían los hermanos, ahí habla de las Torres Gemelas. Patrañas, hermanos, patrañas, ahí no está hablando de eso. Decía, pero fíjese, mire, habla de que habrá arroyos de aguas perennes en el día de la gran matanza. Ese día murió mucha gente. Con los aviones que coalicionaron y también los bomberos tratando de tirar agua, con mucha agua, se da cuenta, ahí está todo. Arroyos de agua, se cumple perfectamente. Nada que ver, nada que ver. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando se toma la Biblia mal, fuera de contexto, los pasajes fuera de contexto, para forzar una idea y decirle a la Biblia que diga lo que quiera decir. Por eso es que han habido a lo largo de muchos años personas que dicen, no sé, algo así como la Biblia tiene un código que hay que descifrar y cosas por el estilo. Y la verdad es que es bastante triste eso, porque lo que Dios quiso decir nos lo dijo claramente en la Escritura. Y todo aquello que tenga que ser buscado, así como con detalle, con lupa, en realidad lo más probable es que sea una apreciación añadida a un pasaje, como en este caso, como en este caso. La gente intenta añadir o meter una idea en algo que la Biblia dice. Y hermano, usted puede decir a la Biblia, hacerle decir a la Biblia lo que usted quiera. Lo que usted quiera. En serio. Entonces, ese es el gran punto. Tenemos que mirar la escritura con temor, tenemos que dejarnos, tenemos que verla con cuidado y necesitamos mirar las cosas que aparecen descritas en la escritura con una mirada temerosa, pero por sobre todo una mirada bíblica, no basada en sistemas de pensamiento, no basada en lo que escuchamos o lo que se nos enseñó, sino que yendo a la Biblia. No tampoco extraída no sé, de la tradición, sino que viendo lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que el apóstol Pablo dijo, lo que Dios
en el Antiguo Testamento señaló con respecto a los últimos días. Por eso es que este es el propósito de este nuevo estudio que comenzamos, que va a ser bastante interesante, pero honestamente, hermano, yo con todo el corazón les quiero decir que el propósito es poder traer claridad con respecto a lo que la escritura dice. Ustedes saben que uno de los lemas que siempre trato de repetir es hablar donde Dios habla y callar donde Dios calla. Y hay que irse al texto, hay que irse a lo que la Biblia dice y no imaginarse lo que la Biblia no dice. Ese es el punto. Así que esta semana vamos a intentar responder varias preguntas. No esta semana solamente, nos va a llevar harto tiempo, de temas que son comunes dentro de lo que se conoce como escatología o la doctrina de las últimas cosas o de los últimos tiempos. Y para eso vamos a tener que repensar muchas enseñanzas que tal vez hemos traído, hermanos. Yo también tengo, como les dije, un pasado. Yo, con la gracia del Señor, fui alcanzado a los 18 años, pero tengo una vida en iglesia. Mis padres son cristianos y me llevaban a la iglesia. Y desde chico yo escuché muchas cosas y yo asimilé muchas cosas, pero muchas de ellas no tienen. eh, Tienen sustento bíblico, sí, pero conforme a un análisis riguroso y no tan profundo, riguroso, pero superficial siquiera, nos van a llevar a darnos cuenta que muchas cosas tal vez de lo que creemos con respecto a los últimos tiempos no son tan así. Durante esta semana vamos a estar hablando de temas bien interesantes, como por ejemplo, ¿cuántos pueblos tiene Dios? Vamos a estar hablando de la gran tribulación, si son 7 años, qué pasa con la semana 70 de Daniel, cosas por el estilo. Vamos a tratar de resolver la cuestión del milenio. Vamos a intentar también hablar, y ya lo he hecho anteriormente, pero repasar y quizás abordarlo desde otra perspectiva y con mucha más profundidad el tema de este concepto de arrebatamiento y segunda venida. También vamos a hablar cómo debemos entender el libro de Apocalipsis, si de una manera literal, si de una manera cronológica, cómo es que debemos abordarlo. También vamos a estar tocando el tema interesantísimo y tan de verdad, tan mal entendido como lo es el tema del anticristo. También vamos a estar tocándolo. Y también el tema de las resurrecciones, entre otras cosas. La resurrección, ¿cuántas resurrecciones van a haber? ¿Una resurrección? ¿Dos resurrecciones? ¿Tres resurrecciones? ¿Cuántas resurrecciones van a haber? Bueno, todo eso vamos a estar intentando repasarlo de una manera bien superficial, pero clara. El deseo de mi corazón, honestamente, hermanos, es eso. Ahora, uno de los temas y que he conversado con varios hermanos a lo largo de los años, y una de las cosas que muchos dicen es que quizá no es tan importante enfocarse en el tema de la escatología. La verdad es que esto es un mal pensamiento. Muchos dicen, bueno, la escatología es una doctrina secundaria, no es una doctrina tan importante. Y lo cierto es que ninguna doctrina en la escritura es secundaria. Todo es, todo es primario, sin duda alguna. No podemos decir que una es de primera categoría y otra doctrina es de segunda categoría. Lo que sí podemos decir que hay doctrinas que son centrales y que son dogmáticas en el sentido de que estas deben ser creídas por todos los cristianos, pero también hay doctrinas periféricas, llamémoslo así, que no son centrales del Evangelio, ¿ya? Que puede dentro del pueblo cristiano, verdaderamente, cristianos verdaderos, diferir en cuanto a conocimiento, en cuanto a lo que piensan, y eso no causaría mayor problema. Y muchos dicen, en realidad no es necesario estudiar la escatología, porque lo que hace finalmente es producir división, producir, no sé, separación. Y por eso es que se le desestima un poco esta doctrina, ¿ya? Porque no hay acuerdo, dicen, en realidad no es necesario. Pero la verdad es que es muy importante y vamos a estar tocando algunas razones por las cuales sí es importante la escatología o la definición escatológica, que nosotros nos definamos y que demos, ¿cierto?, nuestra mirada bíblica e interpretemos lo más correctamente que nosotros podemos llegar a estar convencidos de lo que la Escritura enseña con respecto a estas doctrinas de los últimos tiempos.
Fíjense que William Hendrickson, un teólogo, dijo con respecto a la escatología lo siguiente. Él dijo, esta es la corona y el remate de la teología. Sin ella queda incompleta la doctrina de Dios, del hombre, de Cristo, de la salvación, de la iglesia. La escatología es la doctrina de la consumación. Y lo vimos, ¿cierto? Cuando hablamos un mes atrás, terminamos el tema de cielo nuevo y tierra nueva, y dijimos que era muy importante porque es nuestra esperanza. La escatología es importante porque es nuestra esperanza. Entonces debemos definirnos, debemos mirar la Biblia y no tener una postura híbrida, sino ver todo lo que la Escritura señala e identificarse y señalar lo que uno cree, porque eso va a ser, va a ayudarnos realmente en nuestra vida de fe. Eso hay que señalarlo, en serio, hermanos. No es una doctrina que haya que dejarla de lado. También muchos la dejan de lado porque lo ven como algo complejo. Pero en rigor, siendo bastante honesto, la escatología en la Biblia es súper sencilla. Los que la han complejizado son los maestros bíblicos. Muchos de ellos inventando términos, inventando hitos o eventos que tienen que suceder, uno primero, otro después, y haciendo un enredo que realmente cualquiera que lo escucha por primera vez va a decir, realmente es difícil esta doctrina y es mejor estar en la nebulosa y no definirse. Pero no, hermano, la escatología bíblica es sencilla, no es compleja. Si nos vamos a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, si nos vamos a lo que dijo Pablo y todo ello, ¿cierto? Viendo el Antiguo Testamento a la luz de la revelación claramente del Nuevo Testamento, es que vamos a poder determinar y vamos a poder entender estos conceptos que parecieran ser complejos, que muchas veces se emplean términos diferentes para referirse a lo mismo. Y eso, que es sencillo, pero se utilizan términos distintos. Todo eso nos va a ayudar a tener una visión correcta. Ese es el punto. Tenemos que definirnos, tenemos que ver la Biblia y no tenemos que tener miedo a diferir tal vez de otros hermanos en cuanto a nuestro entendimiento de los últimos tiempos o de los últimos eventos que van a suceder, no solo en cuanto a la previo a la venida del Señor Jesucristo, sino también en la eternidad cuando ya todo sea consumado. Entonces nos encontramos con personas, hermanos, que le dan un énfasis demasiado grande al tema de la escatología, donde no existe ningún otro tema más que escatología. Yo hay algunos maestros de la Biblia que aparecen normalmente en redes sociales, en YouTube, que solamente hablan de eso, no hablan de otra cosa, no enseñan nada más que eso. Y están como malo. Es malo aquellos que desprecian el tema de la escatología porque en realidad eh, les faltaría claridad en función a cómo vivir el hoy por hoy. La escatología nos ayuda a vivir el hoy por hoy también. Y por otro lado, aquellos que se van o enfatizan demasiado este tema de la escatología, en realidad también lo hacen mal, lo hacen mal. De hecho, el propio MacArthur dice lo siguiente, y lo voy a citar. Dice, por desgracia, algunas personas quedan atrapadas en el estudio de la escatología, que pasan por alto los principios básicos del crecimiento espiritual y evangelismo que la segunda venida debería motivar. Y eso es cierto, o sea, el hermano aquí tiene razón. Pasa muchas veces que hay gente que se enfatiza tanto el tema de la escatología y está tan preocupada de los misterios, de lo que ha de pasar, que no se preocupa de lo que le está pasando, que no se preocupa de su vida espiritual, que no se preocupa de cómo está creciendo y viviendo en santidad. Entonces, ambos extremos están mal. Aquellos que desprecian o no quieren quemarse en definir su mirada escatológica, pero también aquellos que están demasiado metidos y fanatizados un poco con estos temas. Ahora, es cierto que grandes hombres de Dios, y cuando hablamos de grandes hombres de Dios no estamos idolatrando a nadie, sino que estamos diciendo que hombres que Dios ha usado mucho porque la gloria finalmente se la lleva a Él, pero hay muchos que a lo largo de la historia han tenido miradas distintas, apreciaciones diferentes con respecto a estos temas de la escatología. Hay posturas distintas y eso es necesario como reconocerlo, pero más allá de eso, debemos nosotros
abocarnos a mirar la escritura, a ver en ella y poder concluir lo que nosotros entendemos que la escritura dice con respecto a estas doctrinas. Por eso es que hay que saber que vamos a diferir de muy buenos hermanos. Hay cosas que yo voy a estar enseñando que son muy distintas a lo que yo creía antes. Hay cosas que voy a estar enseñando que difieren del pensamiento de muy buenos hermanos en la fe, personas que yo amo mucho y que respeto mucho, pero que no estoy de acuerdo con cómo ellos miran esto. Y evidentemente esto uno lo hace desde la perspectiva del respeto, desde la perspectiva que situaciones o doctrinas como esta, honestamente, no tendrían que llevarnos a dividirnos en cuanto, por lo menos en nuestras relaciones con otras congregaciones. Honestamente, no tiene sentido dividirse porque uno piensa distinto a otros hermanos. Por eso este estudio lo voy a intentar siempre hacerlo desde la perspectiva del respeto, de la perspectiva de la admiración, porque hay hermanos que saben mucho más que yo, que han vivido más años que yo predicando el Evangelio, que tienen ministerios que el Señor ha bendecido mucho, que difieren de lo que yo les voy a estar enseñando. Por eso lo hago con mucho respeto, pero también atendiendo a un punto importante. Yo como pastor, maestro, no puedo enseñar lo que los otros enseñan. Yo debo enseñar conforme a lo que mi conciencia, en humildad, en oración y en el estudio de la palabra, me llevan. Yo no puedo enseñar algo de lo que no estoy seguro. No puedo. Por eso es que siempre cuando uno enseña estos temas o llegan a estos temas, uno tiene que hacerlo ya habiéndolo repasado mucho tiempo, habiéndolo tocado con bastante cuidado, porque es necesario abordarlo con sabiduría y, como les digo, también teniendo en cuenta que uno siempre está aprendiendo. Y eso es necesario tocarlo. O sea, tristemente hay muchos hermanos que creen algo, enseñan algo y de pronto tienen miedo, siendo pastores, siendo ministros del Evangelio, tienen miedo de cambiar de pensamiento porque ya le enseñaron a la iglesia eso. Entonces, como ya le enseñaron a la iglesia eso y después pueden cambiar y pensar otra cosa, tienen miedo del cambio porque se quitarían autoridad en cuanto a lo que ya enseñaron anteriormente. Por eso es que cuando uno enseña esta temática, uno como pastor, como ministro, tiene que estar convencido, tiene que estar con una conciencia tranquila delante del Señor, sin el ánimo de la discusión, sin el ánimo de la contienda, del menosprecio, del orgullo y la altivez. Porque eso también sucede tristemente, y no solo en la doctrina de la escatología, también se da mucho en otras doctrinas, donde aquellos que creen tener certeza de lo que están enseñando, miran con desprecio a quienes no creen igual que ellos. Los miran tal vez como poco inteligentes, como menos pulcros en su estudio de la Biblia, y comienza a haber este orgullo. Por eso es que yo le señalo esto. Vamos a tocar estos temas, pero de ninguna forma esto nos va a producir orgullo, o de ninguna manera debería llevarnos a mirar con una mirada incisiva a otros hermanos que creen tal vez otras cosas. Siempre dentro de la iglesia sana, de aquellos que creen en Jesucristo, las doctrinas fundamentales del Evangelio, son nuestros hermanos igual. Los amamos, les bendecimos, y si ellos creen eso y están convencidos conforme a la Escritura, bien. Pero uno como pastor está delante de Dios responsabilizado de enseñar aquello que lee la Biblia y que su conciencia le trae tranquilidad. Entonces, por eso con mucho temor voy a empezar a enseñar estos temas, porque son bien importantes, son interesantes, pero también hay tanta cosa, hay tanta confusión en redes sociales, en diversas, en la radio, en la televisión, que de verdad creo que es necesario dar una mirada, digamos, oficial de lo que yo como pastor creo y veo en la Biblia para ustedes. Así que esto, hermanos, esto es relevante, ¿ya? Es como, ese es el propósito. No una mirada altiva, una mirada humilde, pero yendo al texto, sacándonos tal vez muchos prejuicios, muchos conceptos que traemos de lo que hemos aprendido, porque siempre uno trae un prejuicio cuando habla de algo.
Y yo también, por mucho tiempo tuve ciertos prejuicios, los cuales no me permitían mirar de una manera clara lo que la Biblia decía. Por eso, una de las cosas que me ayudó a mí a sentarme bien en la creencia, sobre todo de esta temática de la escatología, fue empezar a cuestionarme lo que creía. Y eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué creo lo que creo? Eso es una cuestión bastante importante. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Creo porque alguien me lo enseñó? ¿Creo porque la mayoría de la gente cree esto? ¿Creo porque hermanos que llevan un ministerio más grande, más poderoso, más numérico, más masivo, creen esto? ¿O creo porque cuando yo leo la escritura, medito en la escritura, reflexiono en la escritura, eh, veo eso? Eso es algo importante. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo en esto? ¿Esto aparece en la Biblia o en realidad es una idea que alguien añadió ahí y que yo simplemente la asumí? Esas son preguntas que tenemos que hacernos continuamente. Yo como pastor me las hago cada vez que estoy preparando algo para enseñar y también primeramente para aprender yo, para crecer yo, pero también para guiar a la iglesia. Es una pregunta que me hago siempre, porque es fácil más que nada irse por una línea y decir, ya me identifico con esta línea, creo todo lo que dice esta línea. Pero en realidad nuestra fidelidad no es con una línea, nuestra fidelidad es con las escrituras, nuestra fidelidad es con el Señor. Y si buenos hermanos difieren en cuanto a algunos puntos, amén, somos hermanos, le amamos igual, pero pensamos distinto conforme a lo que la conciencia, guiada ciertamente por el temor a la escritura, a la palabra de Dios, nos va a ir instruyendo. Entonces, eso es un poco la razón. Hermanos, tenemos que definirnos. No podemos nosotros ser híbridos en lo que respecta a este tema de la escatología. Ahora, voy a ir, a lo largo de estos estudios, voy a ir eh, hablando de ciertos términos o ciertas etiquetas que ustedes probablemente van a ir oyendo o han escuchado a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando hablamos hay cuestiones importantes, como por ejemplo el tema de la, de la venida del Señor, ¿ya? Hay algunos que tienen una visión que el Señor Jesucristo viene antes de la tribulación, otros que creen que vienen en la tribulación, en medio de la tribulación, hay otros que creen que viene después de la tribulación. En cuanto al milenio, por ejemplo, que aparece en Apocalipsis capítulo 20, hay algunos que creen que Cristo vendría antes del milenio, otros que creen que Cristo viene después del milenio, pero unos ven, dentro de esos que creen que Cristo viene después del milenio, hay dos miradas. Aquellos que señalan que el milenio se está viviendo desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. También hay otros que señalan que el milenio es algo que va a suceder un poquito antes de la consumación de todas las cosas. Entonces, por eso es que se habla, por ejemplo, del premilenialismo, y dentro del premilenialismo, que es la, aquellos que hablan de la venida del Señor Jesucristo previo al milenio, hay dos tipos de premilenialismo. Está el premilenialismo histórico, que es el que la mayoría de los premilenialistas de tiempos antiguos creyeron, y hay otro premilenialismo que se llama el premilenialismo dispensacional, el cual es moderno, el cual es nuevo, novedoso. Estamos hablando que este comienza a aparecer o a escucharse recién en el siglo XIX, en los años 1890 casi, casi llegando al siglo XX. El dispensacionalismo, perdón, el premilenialismo dispensacional. Pero también nos encontramos con las otras miradas con respecto al milenio, por ejemplo, como lo es el amilenialismo, los que señalan que el milenio, el prefijo a significa sin milenio, pero en realidad no sé, el amilenialismo no está diciendo que no hay milenio, sino lo que dice es que no hay un milenio literal de 1000 años, pero sí cree en un milenio o en una época determinada que se le denomina como milenio. Y también están los postmilenialistas, los que creen que el Señor Jesucristo vendría después del milenio, que tampoco sería un periodo de 1000 años, sino que
más que nada tendría que ver con una época perfecta donde el Evangelio va a llegar a todas las naciones van a ser influenciadas por el Evangelio y luego de eso, que la iglesia cumpla su misión de una manera definitiva, no perfecta, pero definitiva, el Señor Jesucristo vendría. Entonces, todos estos términos que tal vez para ustedes les parece chino hoy por hoy, que voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla. De verdad quiero voy a intentar de ser lo más claro, lo más conciso, más que nada porque la escritura nos habla así. Dios no nos dejó una faramaña de enredo, de dibujo, de líneas de tiempo, donde hay eventos, donde está pasando esto y también esto otro. En realidad no. La escatología de nuestro Señor Jesucristo es una escatología sumamente sencilla, muy, perdón, muy sencilla. Entonces eso es lo que vamos a estar abordando desde esa perspectiva. Por eso este estudio se llama cuestiones escatológicas, y vamos a estar hablando de muchos de estos temas que les he estado mencionando con respeto, pero también con una claridad que solamente nos debe dar la Biblia y nada más. Ahora, hermanos, es necesario que nos definamos en cuanto a la escatología, porque aunque no pareciera ser importante, la escatología tiene influencia en nuestra visión del mundo. En serio, tiene una influencia importante en nuestra visión del mundo. Hay algunos que dicen, los cristianos no deben meterse en la política o no deben influenciar al mundo para que el mundo se mejore, porque en realidad lo que estamos esperando es el rapto, que el Señor viene y nos lleva. Entonces, si el Señor viene y nos lleva, ¿para qué nos vamos a preocupar del mundo? ¿Para qué vamos a influenciar a la sociedad? ¿Para qué vamos a influir en la sociedad? Entonces no hagamos nada. Entonces son los mismos que dicen, por ejemplo, el cristiano no tiene que participar en la política. ¿Por qué? Porque como el Señor viene y pronto viene el rapto, ¿para qué? Entonces, se da cuenta, influye, la escatología influye en la manera que nosotros nos relacionamos con el mundo. También la escatología nos ayuda o influye en cómo vemos el evangelismo. ¿Cómo vemos el evangelismo? Porque si nosotros decimos, bueno, al final, como se ha enseñado o como tal vez muchos de ustedes han oído, si al final los que terminan de evangelizar, porque hay un sistema de interpretación que dice que los últimos que van a evangelizar al mundo van a ser, extrayendo algunos pasajes de Apocalipsis, eh, que vamos a abordar en su momento tal vez, dicen, bueno, ¿para qué vamos a estresarnos nosotros por predicar el Evangelio a todas las naciones si al final de cuentas van a ser 144.000 judíos los que van a predicar el Evangelio a todas las naciones? Y también al final, antes que el Señor Jesucristo, los ángeles van a salir a predicarle a las naciones. ¿Para qué vamos a predicar nosotros? Entonces, cuando uno cree eso, claro, puede pensar aquello. Pero si uno tiene una escatología distinta y uno dice en realidad, el Señor Jesucristo dijo, y cuando este Evangelio fuese predicado en todo lugar, entonces vendrá el fin, cambia, porque nos responsabiliza. Si decimos, oh, entonces el Señor Jesucristo no va a venir hasta que todo el mundo sea alcanzado por el Evangelio, nos vamos a ocupar en la evangelización. ¿Se da cuenta? Entonces la escatología es importante porque también nos ayuda o nos va a dirigir en cuanto a nuestro comportamiento en función al mundo, en función a la evangelización y también, hermanos míos, en cuanto a nuestra santificación. En nuestra santificación igual es importante. Porque si pensamos de una manera, si pensamos de una manera conformista en cuanto a nuestra obra, hasta la obra que el Espíritu Santo está realizando en nosotros, de la santificación, en verdad, y no nos ocupamos en dejarnos guiar, en dejarnos transformar por el Espíritu Santo, la verdad es que no vamos a crecer tanto tampoco. Entonces se da cuenta, la escatología es importante y es necesario definirnos en cuanto a ella, porque lo que pensemos de lo que va a suceder al final y también en la eternidad nos va a mover a mirar el mundo de una manera distinta. Por ejemplo, solamente una acotación, y la voy a mencionar sin abanderizarme por ninguna de ellas, pero por ejemplo, el dispensacionalismo, el premilenialismo dispensacional, normalmente señala, o he escuchado a maestros diciendo esto, el mundo es como el Titanic que se está hundiendo.
se está hundiendo, va a llegar al punto donde se va a hundir, se está hundiendo. Entonces, no tenemos necesidad de preocuparnos por un mundo que se está hundiendo, porque el Señor va a llegar y lo va a destruir y va a emitir juicio. Esa es la mirada dispensacional. Pero, por ejemplo, la mirada postmilenial, la que señala que el Señor Jesucristo va a venir cuando la iglesia haya cumplido su propósito de predicar el Evangelio a todos los lugares e influir en todo lugar, en todas las naciones, ellos son más optimistas en ese sentido. No miran el mundo como algo que se está hundiendo y que va a desaparecer, sino que ven el mundo con una mirada distinta. Dicen, bueno, el Señor Jesucristo va a venir cuando nosotros como iglesia estemos cumpliendo la misión, cuando estemos predicando el Evangelio en todo lugar, cuando estemos influyendo en la sociedad. Entonces se da cuenta, son miradas sumamente distintas. Ambas tienen pasajes bíblicos que respaldan sus perspectivas respectivamente, pero se da cuenta que influye la forma de ver el mundo, la forma de ver las misiones, de ver el evangelismo, la forma de ver nuestra propia vida espiritual de acuerdo a la escatología que tenemos. Entonces ese es el propósito, porque la escatología no busca enredar a la gente. El Señor no nos quiso revelar lo que iba a suceder al final con el propósito de enredarnos, de mirar eso con respeto, con miedo, sino que en realidad Dios nos mostró, el apóstol Pablo enseñó la doctrina de los últimos tiempos, el Señor Jesucristo habló también de los últimos tiempos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo de una manera clara, de una manera sencilla, pero por sobre todo teniendo un solo propósito. Y este propósito es que la escatología, hermanos míos, trae esperanza. La escatología trae esperanza. Fíjense que hay algo importante. Normalmente las iglesias que tenían problemas de persecución, problemas en los cuales el mundo lo estaba persiguiendo, lo estaba matando, era muy común tanto el tema epistolar, ya sea de Pablo, ya sea de Pedro, y también lo que Dios le revela a Juan en Apocalipsis, muestra siempre el fin de las cosas, el fin del tiempo, para darle esperanza a los hermanos que están siendo atribulados. El Señor utiliza o enseña o nos muestra la escatología para darnos esperanza. Ese es el propósito, no para enredarnos, no para decir, oh, qué complejo todo esto que estamos viendo, no, sino para darnos esperanza, para que nos animemos, nos fortalezcamos los unos a los otros. Entonces, si entendemos eso, si entendemos que el propósito de la enseñanza de la escatología es tener esperanza en el Señor, tener confianza en el Señor, obviamente vamos a cambiar nuestra perspectiva de la mirada con la cual abordaremos este tema de la escatología. Hermanos, solamente mencionar un último pasaje que corrobora lo que les estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 al 18. Fíjese lo que dice acá. Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense o aliéntense unos a otros con estas palabras. O sea, el apóstol Pablo le está enseñando a los tesalonicenses lo que va a suceder en la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Cristo, con un solo propósito, con el propósito de que nos alentemos los unos a los otros con la esperanza que tenemos en el retorno de nuestro Señor, en el establecimiento de su reino eterno. Entonces, ese es el propósito de la escatología, no es complicarnos, no es hablarnos cosas enredadas, ni tampoco poder mirar este concepto o el libro de Apocalipsis como algo con una mirada destructiva. Normalmente el término de Apocalipsis, que se usa, digamos, en la esfera popular, está identificado con el tema de la destrucción del mundo. Cuando se habla de un apocalipsis zombies, como que el mundo se terminó, como nosotros lo conocemos, y viene un ataque de zombies, o el apocalipsis por parte de los extraterrestres que vienen y nos invaden y destruyen todo, siempre el término apocalipsis está asociado, digamos, a el tema de la destrucción del mundo. Pero en realidad Apocalipsis no tiene que ver con la destrucción del mundo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que significa. El Apocalipsis es eso. Apocalipsis significa una revelación, quitar el velo.
quitar el velo, correr el velo, mostrar lo que está pasando tras bambalinas en el mundo espiritual a los hermanos para que tengan esperanza. Y ese fue precisamente el propósito del libro de Apocalipsis. Mostrarle que todas las persecuciones que estaban viviendo ellos, todos los ataques por parte de falsos hermanos, de falsas doctrinas, de gente que estaba infiltrada dentro de la iglesia, tenía un trasfondo espiritual. Y un trasfondo espiritual que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a develar por medio de la serie de visiones que comienza a manifestar en el libro de Apocalipsis. Entonces, siempre el concepto de la escatología ha sido enseñado e instruido para brindarle esperanza, esperanza a su pueblo, esperanza a la iglesia, no para traer miedo, no para traer temor, no para estar preocupado, que va a venir el anticristo y todas esas cosas. No, para tener esperanza, porque el cristiano tiene que estar más preocupado de Cristo que del anticristo. Tiene que estar más preocupado de la palabra de Dios que del falso profeta. Son cosas importantes, hermanos, que tenemos que comprender. Por eso lo vamos a ver desde la perspectiva de lo que la Biblia dice, sin añadirle, porque también hay otro punto importante que tenemos que manifestar. Tristemente, mucha de la escatología que hoy conocemos está basada en películas o está basada en libros. No sé si ustedes vieron hace años atrás, los más viejitos, la serie de películas Dejados Atrás. No sé si la vieron, algunos de ustedes, los más abuelitos. Dejados Atrás, eran 4 películas, si mal no recuerdo, donde se plantea una visión escatológica, donde venía el rapto, aparecía el anticristo, los cristianos eran perseguidos, tenías que esconderse, hasta que finalmente viene el Señor Jesucristo en su segunda venida. Y también ahora hace, no sé, tienen que haber sido a lo mucho 10 años, salió un reboot, una nueva versión de esa película Dejados Atrás, pero esta fue actuada por Nicolas Cage. Era un piloto de avión, ¿cierto? Que desaparece la gente y que está arriba del avión y todo lo que pasa, fue el rapto, la gente se fue con Cristo y queda la destrucción máxima en la tierra y todo eso. Bueno, tristemente nuestra visión de los últimos tiempos está más basada en libros de ciencia ficción, en películas, que en lo que la Biblia señala. Por eso, el énfasis de este estudio, hermanos, va a ser irnos a la Biblia y ver que estas cuestiones escatológicas son más sencillas de lo que parecen, que el Señor Jesucristo lo enseñó de una manera muy sencilla, que el apóstol Pablo lo enseñó de una manera sencilla, pero que también tenemos que abordarlos con las herramientas correctas para poder interpretar cómo está ahí, de una manera literal, sin añadirle o sin generar un puzzle o un rompecabezas de aquí, de acá, de aquí, de acá, de textos sin contexto, de pasajes que han sido de alguna manera más tomados fuera de lo que le corresponde, para poder explicar algo que no tiene nada que ver. Me acuerdo que una vez un hermano me dijo: pastor, ¿es verdad que el anticristo va a ser homosexual? Y yo lo miré y le pregunté: ¿y de dónde sacó eso usted? No, es que en Daniel dice que este cuerno pequeño no va a hacer caso del amor de las mujeres. Entonces había entendido que ese texto señalaba que no iba a hacer caso del amor de las mujeres, entonces iba a hacer caso del amor del hombre, o sea, iba a ser homosexual. Entonces se da cuenta como de una cuestión que nada que ver, porque Daniel no está hablando del anticristo, partiendo por ahí. Pero alguien dijo en algún momento, este pasaje habla del anticristo. Entonces todo lo que aparece ahí se le aplica a la figura del anticristo. Y de verdad eso es como una cuestión que no hay ninguna herramienta hermenéutica que permita hacer eso. O también hay cosas que uno acepta o uno asume, pero que también no tienen nada que ver. Por ejemplo, la típica teoría de que Lucifer era el que tocaba en el coro del cielo y que él se enorgulleció en su corazón y que fue destruido, desplazado por Dios, lo arrojó del cielo.
Y todo esto lo basan en Isaías 14, cuando dice, o también en Ezequiel, capítulo 28. Entonces toman estos pasajes y dicen, ahí está hablando del diablo cuando cayó Satanás, porque era un querubín protector que se enorgulleció en su corazón, y hacen toda una teología de la caída de Satanás, cuando en realidad ese pasaje en ninguna parte dice que está hablando de Satanás. En ninguna parte. Pero alguien dijo que porque dice querubín que protector, tiene que estar hablando el diablo. Pero alguien lo dijo. Y como alguien lo dijo, los otros lo tomaron y lo enseñaron así. Hermanos, tenemos que mirar la Biblia con temor. Tenemos que mirar la Biblia porque es la palabra de Dios. No podemos añadir nuestras ideas. Y si vamos a repetir la idea de alguien, tenemos que ser cuidadosos en estar dentro del marco de lo que Dios nos ha revelado. Entonces, eso, hermanos míos, es lo que vamos a estar hablando. Sé que va a ser interesante, sé que va a generar claridad, y lo que les pido de antemano es que podamos nosotros leer lo que la Biblia dice, ¿ya? Leer lo que la Biblia dice, y sacarnos de alguna manera los preconceptos que podamos tener. Que yo se los digo de manera personal, me costó bastante, bastante, eh, por ejemplo, leer Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, y ver ahí que dice, seremos arrebatados, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y yo cuando leía eso inmediatamente decía, arrebatados con el Señor en el aire, después de eso se va al cielo, están 7 años, mientras acá queda la patada, la gran tribulación, la gran tribulación, los 7 años hasta que el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez. Y uno traía todo eso, o yo traía todo eso en mi mente al momento de leer este pasaje que no dice eso. Pero era ¿por qué? Porque uno lo escuchó así, se lo enseñaron así, lo aprendió así, lo vio en las películas, entonces si lo dio en las películas, es así. Entonces, eso, hermano, vamos a intentar, va a ser un esfuerzo, pero vamos a intentar mirar esto con la escritura y ver si están así y preguntarnos, ¿el texto está diciendo esto o no lo está diciendo esto? Y poder reconocer si es una idea añadida o si verdaderamente está dentro del relato que estamos leyendo ahí. Así que bueno, eso, hermano, así que le animo, insisto, todo esto para tener esperanza, para tener nuestra confianza bien puesta, para tener una buena mirada del mundo ahora, de nuestra evangelización y de nuestra vida personal de santificación, más que con el ánimo de poder contender con otros hermanos que amamos, que estimamos mucho, que respetamos mucho, pero que pueden pensar distinto a lo que vamos a estar viendo. Así que eso, amados míos, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen